El universo de Camila Hernández estaba pavimentado, por la razón una estructura firme, de certezas que ella construía, diariamente en su taller de restauración química, proporciones exactas, la lógica fría de la composición. Allí estaba su puerto seguro, el refugio contra cualquier caos a sus 37 años. Ella era la imagen de la estabilidad intelectual, y la maternidad, aunque la había vuelto más suave, no había disminuido en nada su postura de escepticismo, calculado la vida para Camila. Era un problema complejo, pero perfectamente soluble a través del método científico. Una mañana de otoño en la Ciudad de México, mientras la luz que entraba por los ventanales invadía el estudio, transformando el polvo en ríos de oro suspendido, Camila estaba inclinada sobre un lienzo en curso. Era un trabajo sobre los matices del azul cobalto, y su mente estaba inmersa en las tablas de pigmentos cuando lo escuchó. La voz de Santiago, su hijo de 6 años. No la alcanzó con la habitual alegría infantil, sino con una extraña solemnidad, un tono que parecía pertenecer a otra dimensión del tiempo. El sonido la hizo levantar la cabeza. Interrumpiendo el flujo de su certeza, el niño estaba en el centro de la sala, sosteniendo un libro grande y pesado, encuadernado en cuero gastado, un volumen vidado, que había pertenecido a su abuelo el escéptico Don Octavio. Era un compendio sobre los estudios de Leonardo da Vinci repleto de diagramas, bocetos y anotaciones frenéticas. Santiago no lo hojeaba, él lo manipulaba con un respeto casi irreverencial, como un sacerdote con un texto sagrado. La escena ya era en sí un cuadro desplazado del niño, acostumbrado a los videojuegos y a los juguetes electrónicos de la época, súbitamente fascinado por la arqueología del papel, los ojos de Santiago, que en general cargaban la luz traviesa de un chamaco que acababa de descubrir un chiste, estaban fijos en una página específica. Era el oscuro estudio de proporciones para la batalla de Anguillari. Un fresco de Florencia se había perdido. En la historia era una hoja menor, menos celebrada que el hombre de Vitruvio, pero cargada de enigmas y garabatos. Con su pequeño dedo, todavía regordete de niño, Santiago trazó una línea sobre el pergamino. No fue un garabato descuidado, fue un gesto lento, preciso, que parecía repetir una coreografía ensayada por siglos. Aquel era el incidente incitante, el momento en que la realidad se doblaba, y la travesura se convertía en una afirmación directa. Cortando la normalidad como una hoja de vidrio, el niño soltó un susurro claro y seco, que parecía no ser solo suyo, sino hacer eco de un pasado profundo, y el secreto non è grave en la tela. Mané la ombra e grave una carta de Mori. El italiano arcaico salió de sus labios con una fluidez asustadora, una pronunciación perfecta que el niño jamás podría haber aprendido. Era una frase que flotaba en el aire, suspendida como una amenaza poética. Camila, la mujer de la ciencia, intentó una respuesta instintiva y racional, aquella que el instinto materno usa para protegerse a sí misma y al hijo de fantasmas. Innecesario se rió, una risa forzada y nerviosa, intentando atribuir la frase a alguna caricatura o una bobada escuchada en el kinder. Santiago dio un paso hacia él, con la intención de abrazarlo, de traerlo de vuelta a la realidad. Pepe Bell del cobalto y el barniz, pero el intento se quedó atorado. El movimiento de Santiago la detuvo. Él apuntó un detalle minúsculo en un dibujo adyacente. Un estudio anatómico de la mano humana, firmado por el propio Da Vinci. Historiadores debatían por décadas si un nervio específico en aquella representación había sido propositalmente invertido o si era solo un error del genio. El niño señaló la falla o la genialidad con una certeza que no cabía en sus 6 años. Leonardo dibujó el nervio así para la posteridad. Santiago afirmó, y esta vez no fue un susurro. Su voz estaba baja pero llena de una autoridad, fría y metálica. Una convicción. Pertenecía a su desarrollo psicológico. Aquel timbre no era el de su hijo, era el de un adulto, cantado un sabio. Quiso dejar una clara la dualidad entre la ternura materna de Camila y el extrañamiento creciente se instauró como un ruido agudo casi inaudible en el estudio. La bajada en el carrusel emocional fue la tentativa de su esperada de Camila. El templa calma.
2 de clasificar la experiencia estrés. Imaginación superactiva. Simple repetición. La subida vino con el malestar glacial provocado por la seriedad del chamaco, por el uso de palabras como posteridad y clave. Por la precisión de la referencia histórica, la tensión aumentaba no por medio de gritos o sustos, sino en la densidad silenciosa entre madre e hijo, una línea invisible, pero inquebrantable de duda y de amor. Camila se alejó, diciéndole que guardara el libro y que fuera a jugar. El niño obedeció. Pero el silencio que dejó atrás era más ruidoso que cualquier juego. Ya le había plantado una semilla de caos en el campo ordenado de su mente, porque aquella noche Camila no pudo dormir. Repasó la escena desmembrando cada palabra, buscando la fuente racional, el punto de origen que justificase lo inexplicable, y fue esa búsqueda escéptica, esa necesidad de probarse a sí misma que su hijo estaba solo repitiendo algo, lo que la llevó a su cuarto. La única fuente de evidencia inicial estaba en su pequeño cuaderno de dibujos Camila Loreto, esperando encontrar luchadores o galebrijes en el reverso de una página llena de trazos infantiles y manchas de crayón. Encontró la evidencia. Era un dibujo perfecto, con trazos adultos, firmes y largos, hecho a grafito con una precisión caligráfica impresionante. La firma de Leonardo da Vinci, una firma que Santiago jamás había visto, que no estaba presente en el libro, ilustrado de su abuelo don Octavio, ni en ninguna imagen que ella pudiera probar que hubiera estado a su alcance. El dibujo era incuestionable. No había margen para la duda sobre la técnica. La caligrafía era la de un maestro y estaba allí, en la contraportada del cuaderno escolar de un niño de 6 años. La normalidad había sido rasgada. La duda ya no era sobre la imaginación de su hijo. Era sobre la propia sanidad de Camila, sobre la rigidez de su universo lógico, algo pequeño, pero inquietante. Acababa de desafiar todos los pilares que sostenían su vida. ¿Qué pasaría si aquella firma fuese solo el punto de partida de una jornada para desenterrar secretos que el tiempo había guardado? Camila reaccionó al dibujo de la firma como la racionalista que era. Su primer instinto no fue la fascinación, sino la autodefensa. Lo que tenía en las manos era una anomalía, un error de cálculo en el universo. Y su entrenamiento la llevaba a imponer la resistencia, la búsqueda desesperada por una explicación lógica que pudiese aplastar el misterio. Antes de que consumiese su certeza, a partir de aquella mañana, la palabra Leonardo fue proscrita del departamento, desterrada como un virus. El volumen pesado sobre Da Vinci fue guardado en lo alto del armario, fuera del alcance del niño, sellado como una caja de Pandora. La madre racionalista comenzó su escalada de confrontaciones, internas y externas tal vez. Intentó racionalizar la precisión del trazo. Tal vez Santiago había visto el nombre en algún lugar. Tal vez don Octavio lo había dibujado en el libro. Tal vez fuese una copia accidental. Buscó terapias. Agendó citas con neurólogos, tal vez, buscando un diagnóstico que le diese el consuelo de la normalidad. La tensión crecía de forma contenida, sin grandes expresiones de ira o sustos dramáticos, sino en el silencio pesado, casi opresor, que se instaló en el estudio. El ruido era sustituido por la ausencia y el aire parecía más denso, como si guardase una confesión no dicha. Pero a pesar de la rigidez de Camila, lo inexplicable insistía en manifestarse. El niño continuaba, esbozando códigos y diagramas en los márgenes de sus tareas escolares, dibujos complejos de engranajes y máquinas voladoras, que solo podrían haber salido de la mente de un genio renacentista joven, el primer aliado que ayudaría al misterio a romper el muro de escepticismo de Camila. Surgió de forma inesperada Alejandro Torres, joven entusiasta, y con los ojos brillantes de quien vive para desenterrar el pasado. Alejandro era un historiador de arte de la UNAM, que había sido alertado por un colega sobre el interés súbito del niño por Da Vinci. Al ver los cuadernos de Santiago, la precisión de la perspectiva, de los dibujos y sobre todo la réplica perfecta de la firma, Alejandro sintió un choque de fascinación. Él no veía trauma o enfermedad, veía un eco. Alejandro Torres, el aliado de la investigación, se ofreció para analizar los trazos de Santiago bajo una lupa de historiador. Y fue durante ese análisis que la prueba de fuego salió a la luz, solidificando el misterio en algo pelpel. El niño había dibujado con riqueza de detalles,
un símbolo central, un anillo de plata con un grabado minúsculo, indescifrable en su superficie, que la afirmaba haber enterrado hacía siglos. No en cualquier lugar, sino en el jardín de una villa específica, hoy inexistente en Atlixco, Puebla. Un pueblo con una rica historia colonial. Al principio Camila consideró otra fantasía. Una pieza teatral de la imaginación infantil, pero Alejandro, intrigado, con la precisión de los detalles del dibujo del anillo, inició una investigación obsesiva en archivos parroquiales de Puebla. La bajada emocional de Camila fue el alivio temporal de atribuir el anillo a una leyenda local. La subida, el golpe de tensión de la alcanzó en la boca de la Saneló. Vino con el hallazgo de Alejandro la existencia fugaz, registrada en un viejo libro de bautismos de la fracción de un aprendiz de Da Vinci llamado Helio, que desapareció misteriosamente de Vinci una época en que la batalla de Anghieri fue perdida y, en los breves registros, el yo era frecuentemente descrito como usando un anillo de plata, la figura que se opone al misterio, la fuerza de resistencia para Camila. Era su propio escepticismo, corporificado ahora en el doctor Ricardo Solís, renombrado psicólogo infantil, el autor de libros sobre tromes de apego y trastornos de personalidad. El doctor Solís representaba el praxis perfecto del escepticismo del público para él. Santiago presentaba un trauma de apego complejo, una huida de la realidad real. El diagnóstico frío y profesional fue un alivio momentáneo para Camila. La bajada emocional que ella necesitaba para respirar. Había un nombre científico para el caos, pero el carrusel emocional sutil se iniciaba allí, con una alternancia orgánica entre alivio y tensión. El momento de bajada, la tranquilidad del diagnóstico médico fue inmediatamente seguido por la subida vertiginosa de lo inexplicable. En una de las sesiones de terapia, mientras Camila y Alejandro observaban, Santiago tomó los lápices y, jugando con ellos, describió para Alejandro el color exacto y el patrón de la grieta de un fresco desconocido que el historiador buscaba desde hacía años, pero era un mural olvidado que Alejandro solo había encontrado referencias en notas cifradas, nunca una descripción visual. Santiago lo describió como si lo estuviera viendo en ese instante: la textura de la pintura, el matiz del rojo quemado, el lugar exacto donde la pared tenía una grieta en forma de Y. El doctor Solís solo vio la repetición de información. Alejandro y Camila vieron algo imposible. La madre sintió que el miedo se transformaba en empatía, un atisbo de esperanza, seguido por el miedo de estar perdiendo la razón. Alejandro miró al doctor Solís, la figura que se opone, y Alejandro, la figura que la impulsa, dándose cuenta de que estaba en medio de un tira y afloja entre la fe y la razón. La tensión aumentaba a cada coincidencia, a cada nueva prueba que el niño sacaba a la luz. El aire en el estudio se tornó una mezcla de óleos de pintura y preguntas sin respuesta, y la única certeza de Camila era que la pequeña anomalía se había convertido en un misterio, centrado en su vida, un detalle incitante que la obligaba a continuar, a ir más allá de lo que era visible. La lógica de Camila, que había resistido tanto, comenzó a desmoronarse, no por la evidencia científica de Alejandro, sino por la emergencia de una conexión más íntima y dolorosa: el trauma personal, la fuerza que se opone al misterio. El muro que ella había construido se derrumbó con un sonido que solo ella podía escuchar. El enfrentamiento interno ya no era sobre su hijo, sino sobre su pasado. Y el luto reprimido. Santiago, una noche, semanas después de la última consulta con el doctor Solís, la tensión acumulada en la casa se rompió en una pesadilla. Santiago despertó en medio de sollozos, pálido y sudado, pero las palabras que salieron del grande miedo infantil repitió con una entonación perfecta y el mismo acento arcaico que había usado antes, las últimas palabras de su abuelo escéptico, don Octavio, el padre de Camila. Don Octavio había muerto súbitamente, y sus palabras finales, dichas en un momento de delirio febril, nunca habían sido comprendidas o, más importante, jamás habían sido repetidas frente a Santiago. El fragmento era específico, en latín, sobre esperar por la clave y el abuelo. Camila, en vida, había sido el mayor crítico del misticismo y la religión, la figura que más representaba el escepticismo.
en la vida de Camila. El chamaco no podría haber oído aquello, no manches. Camila, el shock fue avasallador. El miedo de Camila se transformó en una culpa punzante. Culpa por haber intentado sofocar la voz de su hijo, por haber buscado un diagnóstico que lo redujera a un trauma. Por haber desconfiado, la duda racional fue sustituida por una búsqueda desesperada, pero ahora espiritual y emocional, para entender el propósito de aquella experiencia. Si aquello no era una enfermedad, ¿qué onda era? Y que estaba intentando revelar Santiago. O la memoria que lo habitaba. El carrusel emocional se intensificó dramáticamente. La subida era la esperanza asustadora de que Santiago fuese la reencarnación de algo bello, tal vez la continuación de una historia de amor interrumpida. La bajada era la desesperación de verlo siendo consumido por una ilusión que parecía más grande que él. La sensación de que su hijo estaba siendo usado como un canal para con un secreto que no le pertenecía. La alternancia era constante, un nudo en la garganta que iba y venía. A cada nueva palabra, a cada nuevo dibujo, Alejandro el aliado sintió que necesitaban una prueba inquestionable, algo que silenciara, no al mundo sino el alma atormentada de Camila. Consiguió un permiso especial, casi milagroso, y para acceder al corazón, historia la Biblioteca Palafoxiana en Puebla, donde reposaban manuscritos raros de Dávila y que habían llegado a México, a través de coleccionistas jesuitas. El momento de la revelación íntima e inédita te ha embarcado por la actitud empolvada de la sala de archivos. Entre pilas de pergaminos centenarios, con Alejandro nervioso y Camila, que es quien transita, Santiago ignoró los manuscritos famosos, los códices que la historia celebraba, el niño con pasos lentos. Dio la mano titubeante de su madre sus dedos, que habían trazado la firma. Imposibles se detuvieron en un código olvidado. Un volumen menor, y poco estudiado, que describía el funcionamiento de una cerradura mecánica inusual dibujada en tinta roja por el propio Da Vinci. Era un mecanismo complejo, que no parecía tener función práctica en ninguna de sus invenciones conocidas. Esa es la clave para la sombra. Santiago susurró, con la cabeza inclinada. Su mirada estaba fija en el dibujo de la cerradura. El maestro dibujó la solución fuera del problema. Lo inexplicable se repitió allí, con un peso casi físico. El niño no estaba solo describiendo la llave, estaba entendiendo la intención del trazo del genio ligando el dibujo de la cerradura. La anomalía del nervio invertido. Y la frase sobre la sombra en italiano arcaico. La duda racional de Camila se rompió por completo. No puede ser delante de aquella revelación. No había más espacio. Para el diagnóstico de trauma de apego, había solo una búsqueda espiritual. Dolorosa y urgente, ella necesitaba entender el propósito de su hijo, el porqué de aquel regreso, y que exactamente Da Vinci había escondido con tanto cuidado. La única manera de seguir era aceptar que la vida era más misteriosa que su lógica, pero ya no estaba intentando proteger a su hijo del misterio, estaba empezando a protegerlo del mundo. Mientras le ayudaba a desvelarte el secreto que lo ligaba al pasado, un detalle inquietante que invitaba a continuar la jornada, ahora sin el freno del escepticismo. El enfrentamiento final fue inevitable. Cargado de una intensidad, sentía lo físico y resonaba en el alma, bajo una lluvia torrencial pesada y purificadora que empapaba las calles de Florencia. Escena sensorial y simbólica perfecta para la catarsis. Santiago condujo a Camila y Alejandro a una capilla, olvidada en las afueras de la ciudad. Era un lugar relegado, de piedra húmeda y olor a incienso antiguo, que la historia había dejado atrás. La fuerza de la lluvia sobre el tejado de tejas rojas creaba un ruido constante, un tamborileo que aislaba al trío del resto del mundo, transformando el espacio en una cámara de secretos. La luz escasa se filtraba por los vitrales sucios, proyectando colores opacos sobre el suelo de mármol agrietado. Dentro de la capilla, escondido en un nicho lateral cubierto por una tela pesada, estaba un tríptico de Da Vinci, una obra nunca catalogada, nunca expuesta al público. Sus contornos eran majestuosos, pero la pintura en sí un retrato de una joven anónima. Estaba oscurecida por la suciedad de los siglos. El descubrimiento ya era un shock, pero el verdadero momento de mayor tensión emocional
estaba en el marco de madera antigua, la clave del código, que Santiago había revelado en la Palafoxiana, a que el dibujo complejo de cerradura mecánica encajó con un clínexco y resonante en el lateral. Del marco no era una cerradura común. Era un mecanismo de tiempo. La tensión alcanzó el punto más alto. Santiago, que había guiado la búsqueda, ahora estaba pálido. Tocó la superficie fría del cuadro, y en ese instante, el niño de 6 años que desvaneció, habló, pero no era la voz de Santiago, era la voz cansada y experimentada de Helio, el aprendiz, un sonido ronco. Casi un lamento, cargado con el peso de la historia y de la pérdida. El gran secreto, inquestionable, guardado por 500 años. Fue revelado, no era una fórmula alquímica, ni una profecía cósmica, ni la fórmula de la pintura perfecta. Era una confesión íntima. La mensaje prohibido de Da Vinci, oculta en el mecanismo del marco, no era una gloria. Era un registro cifrado sobre el amor que el estro sintió, un afecto profundo y prohibido que no vivió por completo, pero que necesitó inmortalizar, y a su lado el dolor del joven aprendiz. Helio, al perder a la mujer amada, la misma mujer cuyo nombre estaba grabado en el anillo de plata que Helio había dibujado siglos después, en las manos de Santiago, el momento de catarsis final vino con la conclusión del enigma, un lamento agridulce susurrado por Santiago de Helio, mientras sus ojos se llenaban de una tristeza que no era suya, sino del pasado. El arte es la única cosa que sobrevive al tiempo, pero el alma es la única que sobrevive al arte. La voz era clara, pero llena de melancolía. El maestro escondió el dolor en lugar de la gloria. El carro, el emocional, se detuvo en el alivio doloroso de la comprensión. El enfrentamiento interno de Camila entre la fe y la razón se resolvió en aptitud de una verdad humana universal. El amor, en su forma más vulnerable, fue el mayor secreto, el trauma, el miedo. La búsqueda insana, todo se disolvió. Ante la simplicidad de aquella confesión, el secreto incuestionable era que el mayor genio del Renacimiento había usado sus códigos y su arte no para desvelar el universo, sino para eternizar un corazón roto. La lluvia continuaba cayendo afuera, pero dentro de la capilla había una liberación emocional, un silencio húmedo de aceptación. La resolución del conflicto no se dio con titulares o con la proclamación de una verdad científica, sino con la quietud y el silencio. Aquel no era el tipo de secreto que se gritaba a los 4 vientos, era una comprensión que necesitaba ser guardada, comprendida solo por aquellos que habían vivido la jornada entre el pasado y el presente. Alejandro Torres, el aliado, que había proporcionado el soporte de la investigación, fue el primero en entender la profundidad de la revelación. Comprendió que el valor del descubrimiento no era histórico, capaz de reescribir libros de arte, de barrotar museos. El valor era emocional, un puente delicado que demostraba la capacidad del alma de amar a través de las eras. Alejandro mantuvo la discreción para él. Helio y Vinci habían completado su ciclo y merecían el reposo. El doctor Ricardo Solís, la fuerza que se opone al misterio, el escéptico, que había ofrecido la certeza de la ciencia, fue silenciado, no por la prueba incuestionable de un documento, sino por la autenticidad, por la ternura y por la profunda humanidad revelada en el mensaje cifrado. 2. Ante el lamento agridulce sobre el amor, el diagnóstico de trauma parecía pequeño e insuficiente. El escepticismo dio lugar a un profundo respeto por la vulnerabilidad humana, una aceptación de que todo puede ser catalogado en un manual. Santiago, el niño, en el centro de la experiencia, estaba exhausto. El conocimiento imposible se desvaneció de él, como la niebla se disipa al amanecer, dejando solo un cansancio profundo y una sabiduría ancestral en sus ojos, que se tornaban cada vez más los ojos de un niño. Volvió a ser solo el chamaco tranquilo, que jugaba con carritos y pedía el regazo de su madre. La misión había sido cumplida. Camila Hernández, la persona que vivió la transformación, completó el gran arco dramático. Ella ya no buscaba la razón, buscaba la paz. Su aceptación del misterio no era una derrota de la lógica, sino una victoria de la empatía y de la comprensión. Había dejado de intentar proteger a su hijo de lo inexplicable y había
comenzado a protegerlo de la crueldad de lo visible. Camila, el cierre de la historia fue doble, garantizando la satisfacción emocional y la duda poética para el oyente. Emocionalmente, Camila usaba ahora el anillo de plata, con el grabado minúsculo, indescifrable, no como una reliquia histórica, sino como una promesa silenciosa, un símbolo de que la conexión emocional y el amor trascienden cualquier barrera impuesta por la vida o por la muerte. Era la señal de que ella había aceptado la verdad. Y reflexivamente, la verdad histórica sobre el mensaje de Da Vinci permaneció en las sombras, reservada solo para aquellos que la habían vivenciado. Alejandro y Camila decidieron que el secreto del amor no necesitaba ser expuesto a la luz fría del análisis académico. El misterio permaneció intacto, preservando el toque poético y ambiguo de la historia. Camila, en la quietud del estudio nuevamente, iluminado por la luz de la mañana. En la Ciudad de México, Camila a veces miraba la firma perfecta de Da Vinci, que permanecía en el reverso del cuaderno olvidado de Santiago. Sonreía. Una sonrisa que mezclaba melancolía de esperanza, sabiendo que las mayores obras de arte y los secretos más profundos no están en los museos, sino en los pequeños, inexplicables puentes que algunas almas, como la de Santiago y Helio, construyen entre el pasado y el presente, y la historia se cierra con la pregunta que el público llevará consigo: ¿qué es más aterrador? No encontrar respuestas, o descubrir que el mayor secreto del universo fue siempre solo el amor humano.